Teorías teológicas. Schleiermacher considera el pecado como el producto necesario de la naturaleza sensual del hombre, como resultado de la relación del alma con el organismo físico. El pecado se halla donde los apetitos corporales impiden el poder determinante del espíritu en la realización de sus propias funciones y la naturaleza sensual ejercita una influencia dominante. Sin embargo, él niega la realidad objetiva del pecado, atribuyéndole solamente una existencia subjetiva, es decir, considera que solo existe en nuestra conciencia. Mientras que la naturaleza sensual predomine, el sentido de pecado y la conciencia de lucha dentro del hombre se debe a la deficiencia de su conciencia de Dios. Dios ha ordenado que el hombre atribuya culpa a este sentimiento de deficiencia, no porque sea realmente pecado, sino para que sea una ocasión para que haya redención. El pecado original es, simplemente, un hábito adquirido que ha sido formado gradualmente y este es ahora la fuente del verdadero pecado. Julius Muelier, un discípulo de Kant y representante de la escuela intermedia, escribió una importante monografía sobre la doctrina del pecado. Él está de acuerdo con Kant en considerar el pecado como un acto libre de la voluntad en desobediencia a la ley moral. Sin embargo, fue más allá que Kant en un intento de explicar el origen del pecado. El filósofo de Königsberg encontró que era imposible arrojar luz alguna sobre el origen del pecado. Muelier entendió que el mal radical del cual habló Kant estaba presente en la naturaleza humana desde el nacimiento, o por lo menos antes de cualquier decisión consciente de la voluntad, fuera de la cual no hay pecado. Puesto que no pudo descubrir el origen del pecado en el tiempo, lo entendió como una determinación de la voluntad no temporal o pretemporal. En alguna existencia previa la decisión ha sido tomada y por lo tanto el hombre nace culpable y depravado. Esta teoría es tan extremadamente especulativa y tan absolutamente fuera de la posibilidad de verificación que ha encontrado muy poca aceptación. Ritschl está de acuerdo con Hegel en considerar el pecado como una especie de ignorancia y como una etapa necesaria en el desarrollo moral del hombre. Así como Schleiermacher, él sostiene que el hombre conoce pecado solo desde el punto de vista de la conciencia religiosa. El hombre debe buscar el reino de Dios como el bien más alto, pero en su ignorancia del bien perfecto hace lo contrario. El pecado actual, y este es el único pecado que Ritschl reconoce, se opone al reino de Dios. El creciente conocimiento de lo ideal acarrea la conciencia del pecado, la cual el hombre se le imputa a sí mismo como pecado. En realidad, como dice Orr, la culpa unida a estos actos no es sino un sentimiento de la propia conciencia del pecador, separándolo de Dios, y es la revelación del amor paternal de Dios en el Evangelio la que lo capacita para vencer. Dios no imputa el pecado como culpa en razón de la ignorancia en la que vivimos actualmente. Es puramente imaginario el pensar que Él está enojado con el pecador. En sus conferencias sobre el origen y propagación del pecado, Tennant desarrolla la doctrina del pecado desde el punto de vista de la teoría evolucionista. Él niega que los impulsos, deseos y cualidades que el hombre heredó del estado de brutez pueden ser llamados pecaminosos. Estas constituyen solamente el substrato del pecado y no llegan a ser pecado actual hasta que se les da rienda suelta en contra de las estipulaciones éticas. En el curso de su desarrollo, el hombre llegó a ser gradualmente un ser ético con una voluntad indeterminada. Tennant no explica cómo es posible tal voluntad en un ser sujeto a la ley de la evolución, y esta voluntad es la única causa del pecado. El pecado es definido como una actividad de la voluntad expresada en pensamiento, palabra u obra, contraria a la conciencia del individuo, a su noción de lo que es bueno y correcto, a su conocimiento de la ley moral
y la voluntad de Dios. A la medida que la raza se desarrolla, las normas éticas llegan a ser más exigentes y la atrocidad del pecado aumenta. Tennant reconoce la universalidad del pecado y admite que nuestra naturaleza y medio ambiente son de tal género que hacen la concretización de nuestro ser mejor una tarea estupendamente difícil.